¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes. Vamos a comenzar en la clase de hoy a trabajar con el eje 3 del programa de antropología. Como les contaba hace algunas clases atrás, el eje 3 del programa de antropología se centra en dos grandes debates y en dos grandes temáticas que vamos a trabajar, que son la temática de la interculturalidad y la temática de los debates y de los estudios de género vinculados con las diferentes teorías y movimientos feministas. Vamos a empezar hoy con esta cuestión de la interculturalidad, y para trabajar con los debates sobre interculturalidad vamos a trabajar con dos textos, que son los que les voy a dejar esta semana. Uno ya lo tienen, y que les voy a presentar en este video. Les voy a compartir la presentación para que me puedan ir siguiendo. Bien, ahí estamos. Les decía entonces que vamos a trabajar con esta cuestión, vamos a ver qué es esto de la interculturalidad, de qué se trata, y para trabajar esta temática yo elegí dos textos, que son dos textos muy distintos entre sí, provenientes de lugares muy diferentes, precisamente con la intención de que los lean y los pongan en diálogo y puedan ver las diferentes miradas y las diferentes perspectivas en torno a esta temática de la interculturalidad. El primer texto que tienen que leer es un capítulo sacado de este libro que ven aquí en la pantalla, que se llama Relaciones escolares y diferencias culturales, la educación en perspectiva intercultural. Es un capítulo que escribieron Raúl Díaz y Alejandra Rodríguez de Anca, que son dos profes que dan antropología aquí en la Universidad Nacional del Comahue, en la Facultad de Ciencias de la Educación en Cipolletti. Alejandra y Raúl tienen una trayectoria muy larga de muchos años de trabajo en torno a la interculturalidad y sobre todo en compañía, en colaboración, en contribución, en la interculturalidad construida desde la perspectiva del pueblo mapuche, precisamente teniendo en cuenta el territorio geopolítico en el que habitamos. Bueno, y escribieron precisamente un capítulo para este libro, que es el que van a leer y con el que vamos a trabajar en esta clase. Primero, antes de meternos de lleno en el texto, yo me voy a detener en aclarar algunos conceptos que el texto nombra todo el tiempo y que por ahí no aclara del todo, entonces aquí los vamos a aclarar bien. El primer concepto que quiero aclarar es el concepto de monoculturalidad o monoculturalismo. Aquí los vamos a tratar, digamos, como sinónimos, que, fíjense, la misma palabrita le indica, ¿no? ¿Qué nos indica este prefijo mono? La idea de una sola. La monoculturalidad es esta idea, esta postura que piensa que en un determinado territorio, en un determinado país o en un estado hay una sola cultura. Y que por lo tanto todas las personas que habitamos ese estado, ese territorio, tenemos sí o sí que compartir esa cultura. Y que si no la compartimos estamos como por fuera de lo normal, de la norma, de lo esperable, de lo deseable. Por supuesto, esto es una falacia, esto es un error, ¿no? Independientemente de lo que los grupos o las personas pensemos, yo puedo creer que hay una cultura mejor que la otra, pero la verdad es que es falso creer que en nuestro país, que en la Argentina, hay una sola cultura, ¿no? Es como un dato ineludible, el constatar que en nuestros estados nacionales latinoamericanos habitan diversas culturas, y sin embargo los discursos hegemónicos, dominantes históricamente, que nosotros hemos trabajado ya en la unidad 1, en la unidad 2, han sostenido que hay una cultura válida, y que todas las personas tenemos que adaptarnos a ella. Lo que nosotras en la unidad 2 llamábamos políticas asimilacionistas, dan un poco cuenta de esta idea de monoculturalismo, monoculturalidad, ¿no? Esta idea de que todo el mundo, pensemos en la lectura que leíamos en la unidad 2 sobre el internado de Seferino Namuncurá, como cuál es la idea, que esos jóvenes que pertenecían en ese momento al pueblo mapuche se adaptaran a la cultura dominante, que era la única válida, la única vigente. Esta es un poco la idea del monoculturalismo. Otro concepto que Alejandra y Raúl nombran en este texto es el concepto de pluriculturalidad o multiculturalidad, ¿sí? ¿A qué alude la idea de multiculturalidad? La idea de multiculturalidad alude precisamente al reconocimiento de que no habita una sola cultura en el territorio, sino que habitan muchas culturas. Pero ese reconocimiento no va más allá de la simple constatación, ¿no? Es decir, la multiculturalidad apuntaría a
reconocer que en el territorio argentino, digo argentino porque bueno, es donde estamos, pero podríamos hablar también de cualquier otro territorio, habitan múltiples culturas, pero después las leyes de ese Estado, no sé, instituciones religiosas, las instituciones educativas, no se modifican y no cambian en nada por ese reconocimiento de la multiplicidad cultural que habita el territorio. Aquí se traen a colación los discursos de la tolerancia que nosotras ya problematizábamos en la unidad 2, sobre todo cuando leíamos el texto de Scliar y Luzzaschi, cuando decíamos, bueno, no está mal la tolerancia, pero no alcanza, ¿no? Decir que al lado mío vive otra cultura y que es otra cultura, qué sé yo, es igual que yo, pero no ponerme a problematizar la desigualdad y las relaciones de poder que históricamente se han dado entre esas culturas, se queda corto. Precisamente para superar, ¿no? Raúl y Alejandra lo que dicen es que en realidad el multiculturalismo es cómplice de la monoculturalidad, ¿no? Termina siendo cómplice. Está bien, yo reconozco que hay muchas culturas, pero sigo creyendo que una de ellas es la dominante, o sigo sin hacer nada por problematizar las relaciones de poder entre ellas. Entonces, el multiculturalismo termina siendo cómplice del monoculturalismo porque termina dejando las relaciones sociales tal y como están. En contraposición a el monoculturalismo y al multiculturalismo, lo que nosotras vamos a trabajar aquí es la idea de interculturalidad. Cuando hablamos de interculturalidad, hablamos no solamente del reconocimiento de que en mi territorio viven, o en el territorio que habito viven múltiples grupos culturales, sino que esos grupos culturales tienen relaciones concretas entre sí. Y esas relaciones que sostienen entre sí los grupos culturales han sido históricamente relaciones desiguales, relaciones de explotación, relaciones de opresión, ¿sí? Si no pensemos en todos los textos y los materiales que hemos leído en esta materia a lo largo de la unidad 1 y de la unidad 2. Dicen los autores de este texto que la interculturalidad es una demanda histórica de los pueblos originarios. Plantean una idea muy interesante que yo también la he escuchado, digamos, por parte de muchas personas que pertenecen a pueblos originarios. Lo que muchas personas pertenecientes a pueblos originarios reclaman o piden es que nosotros, ¿sí?, las personas que no nos reconocemos como parte de los pueblos originarios, seamos interculturales, ¿no? Es decir, que ellos dicen, a ver, nosotros ya somos interculturales, y no es que somos interculturales porque somos recopados, porque somos buena gente, porque queremos entrar en relaciones con ustedes. Históricamente el Estado argentino nos obligó a ser interculturales. Ha sido una estrategia de supervivencia. Tuvimos que aprender a convivir en el interior de nuestra cultura y también a relacionarnos con esa cultura dominante que nos estaba invadiendo, que se nos estaba imponiendo. Entonces ahora lo que reclaman históricamente es que también del otro lado se aprenda a ser intercultural en el sentido de que se reconozcan estos derechos históricos que los pueblos originarios están demandando. Y que ese reconocimiento de derechos no sea un reconocimiento folclorizado, sino que produzca verdaderos cambios políticos. ¿De qué hablamos cuando hablamos de un reconocimiento folclorizado? Hablamos de un reconocimiento de derechos que no va al fondo, digamos, que es superficial, ¿no? A lo largo del texto, cuando ustedes lo lean, van a encontrar que se dan numerosos ejemplos, no solamente ejemplos que provienen de la escuela, sino también ejemplos que provienen de, por ejemplo, las instituciones de salud, el reconocimiento vinculado al territorio, reconocimientos vinculados al turismo, a las relaciones con el ambiente, ¿no? Todos estos cambios políticos apuntan a cambios políticos profundos y reales, no a un reconocimiento folclorizado en donde la cultura de los pueblos originarios, las culturas, se convierten en objetos a ser contemplados y que simplemente se incorporan como adornos o como decoración al currículum oficial de la escuela que sigue siendo occidental. Entonces,
para pensar la interculturalidad, aquí en esta clase la vamos a pensar como en diferentes niveles, ¿sí? En esta clase y en la que sigue. En realidad, los debates, las discusiones, el concepto de interculturalidad nace de debates y discusiones en el campo de la educación, ¿sí? Es en la teoría educativa, en el campo educativo, donde se empieza a pensar en la idea de interculturalidad y en la idea de una educación intercultural. Pero en realidad, fíjense que yo hice un gráfico que va como con círculos concéntricos, ¿no? Lo que tenemos que pensar es una sociedad en general intercultural. No alcanza con pensar solo la educación en términos interculturales. Tenemos que pensar toda la sociedad en términos interculturales, problematizar desde la interculturalidad las relaciones sociales en general. Muchos de los ejemplos que yo daba recién dan cuenta de esto. Pensemos en las relaciones económicas, en la salud, en las relaciones con el medio ambiente, ¿no? Que dan cuenta en los medios de comunicación, ¿no? Todo esto hay que ir problematizando, ¿no? Y la educación intercultural es parte, por eso de los círculos concéntricos, de esa sociedad intercultural. Pero además, más adelante vamos a llegar a esto, dentro de esta educación intercultural, nuestro sistema educativo argentino en los últimos años ha reconocido a ciertas escuelas particulares, aquí en Río Negro hay algunas, que adoptan lo que llamamos la modalidad de educación intercultural bilingüe, de la que vamos a hablar hoy un poquito más adelante. Entonces, fíjense, vamos como de lo más amplio a lo más chiquitito, y a lo largo de la clase vamos a estar yendo y viniendo todo el tiempo entre estos tres círculos. Por un lado, apostamos a que la sociedad en general sea intercultural. Dentro de la sociedad vamos a pensar particularmente la educación, porque aquí nos estamos formando para ser docentes. Y esta educación intercultural debería ser una apuesta para todas las escuelas y para todas las modalidades del sistema educativo y para todos los niveles. Pero además tenemos algunas escuelas particulares que funcionan con un proyecto educativo que es específicamente intercultural, de las que vamos a hablar en el otro texto. La interculturalidad, entonces, para este texto que estamos trabajando, es un posicionamiento político, es un discurso, es una práctica cotidiana que no tiene que ver solo con la educación. Tiene que ver con la sociedad en general, con las relaciones económicas, con problematizar la cultura, con problematizar nuestras propias subjetividades, nuestros propios prejuicios, las formas en que hemos sido construidas y construidos como sujetos. Y además es un campo de disputa, porque la interculturalidad implica necesariamente que entonces las decisiones económicas, políticas, educativas y las que quieran, son tomadas en diálogo con grupos diversos que no siempre van a tener los mismos posicionamientos. La interculturalidad no es una realidad ya definida, es un proceso en construcción. En realidad, muchas veces cuando hablamos de estos temas decimos, bueno, todavía no sabemos lo que es la interculturalidad, porque en realidad, si pensamos en términos ideales lo que nos gustaría, no es algo que exista en la realidad. Por lo tanto, es un proyecto, es un proceso todo el tiempo en construcción y no es una realidad ya cerrada y ya definida. Este texto toma los aportes de Katherine Walsh. Ustedes a Katherine Walsh ya la conocen porque la han leído, hemos trabajado con ella en la unidad 1 del programa, esta teórica que piensa la interculturalidad desde Ecuador, y este texto va a recorrer algunos de los aportes de ella. Ella, precisamente, Katherine Walsh, piensa en diferentes tipos de interculturalidad que el texto de Alejandra y Raúl aquí les va a resumir en forma chiquita. Este texto aborda estos tipos de interculturalidad que tienen aquí y que ahora vamos a explicar. La interculturalidad relacional, la interculturalidad funcional. Estos dos tipos de interculturalidad son cuestionadas, son, digamos, debatidas, criticadas por Katherine Walsh y por, obviamente, los autores de este texto, y en contraposición a esta interculturalidad relacional y funcional, el texto propone una interculturalidad que aborde estos temas que están aquí, una interculturalidad intracultural, extendida y descolonizadora,
que se va a convertir en una interculturalidad crítica. Me quedó ahí 2 veces la palabra crítica, debería haber estado una sola, ¿sí? Pero bueno, esta es interculturalidad intracultural, extendida y descolonizadora, en diálogo va a dar lugar a una interculturalidad crítica, que a su vez va a tener relación con otro concepto que vamos a explicar, que es el concepto de interseccionalidad, que hoy nos vamos a aproximar, hoy vamos a hablar de este concepto, pero dentro de algunas clases lo vamos a retomar y lo vamos a volver a pensar cuando veamos un poquito más también de feminismos. Vamos a explicar entonces ahora cada uno de estos tipos de interculturalidad, para después explicar qué es esto de la interseccionalidad. Vamos a empezar entonces con la interculturalidad relacional, que es la primera que el texto plantea. La interculturalidad relacional sería la idea de promover la relación entre culturas, promover el respeto mutuo, promover esta idea de respeto, de tolerancia, esta idea de reconocimiento, esta idea de que las culturas son todas iguales y que ninguna vale más que la otra, ni ninguna tiene más valor que la otra. Los autores cuestionan la idea de interculturalidad relacional porque es una interculturalidad que en general pone el foco y pone la mirada en el individuo y no en la comunidad. Es decir, sería una interculturalidad que a la hora de pensar las relaciones sociales reconoce al individuo aislado y no a la comunidad en general. Nosotros algo de esto lo hemos visto en algunas clases anteriores. Por ejemplo, cuando en la unidad 1 veíamos las diferentes formas de abordaje o de pensar la conquista de América, ¿no? Una de las miradas que cuestionábamos del descubrimiento de América, o del encuentro entre dos mundos, o de la conquista, es esta idea de igualdad que invisibiliza los conflictos y las desigualdades. ¿Se acuerdan que nosotros decíamos, bueno, no fue un descubrimiento, no fue un encuentro? Pensemos en qué implica esta idea de encuentro. Esta idea de encuentro, decía Bernardo Wexler en el texto de la unidad 1, implica la idea de un encuentro pacífico, en donde las dos culturas, o las muchas culturas en realidad, en donde los europeos y los pueblos originarios intercambiaron cositas, ¿no? Y que oculta o que invisibiliza que lo que en realidad hubo fue una explotación y una conquista de una cultura por parte de la otra. Pensemos en las escuelas cuando se enseña esta idea de encuentro, ¿no? Como un intercambio, como algo pacífico, que en realidad no reconoce, no avanza en esta idea de conquista o en lo que realmente implicó el saqueo y la conquista del territorio americano por parte de los europeos, ¿no? Muchas veces tenemos esta idea, ¿no? El respeto a la diversidad cultural. Entonces ponemos a todas las culturas en términos igualitarios, desconociendo que en realidad la relación entre esas culturas no fue igualitaria, sino que hubo una cultura que sistemáticamente se dedicó a despojar, a conquistar y a ejercer prácticas de exterminio sobre las otras culturas que habitaban el territorio. El segundo tipo de interculturalidad que el texto plantea es la idea de interculturalidad funcional. ¿En qué consiste la interculturalidad funcional? Consiste en incorporar conocimientos y saberes de los pueblos originarios a los contenidos, ante la demanda en general de los pueblos originarios, pero esos conocimientos es como que se incorporan como anexos al currículum oficial y no lo altera, ¿no? Los conocimientos verdaderos siguen siendo los pertenecientes a la lógica occidental. Pensemos, por ejemplo, incluso en muchas escuelas que tienen la modalidad de educación intercultural bilingüe suelen ejercer estas prácticas también según el texto que ustedes quieren para leer. Pensemos, por ejemplo, bueno, hacemos un taller de idioma y cultura mapuche. Entonces, en ese taller enseñamos palabras en mapuzungún, enseñamos a contar, enseñamos, qué sé yo, a decir algunas, como quien enseña, ¿no?, inglés en la escuela,
pero la enseñanza del idioma se agrega como un anexo a los contenidos que ya se enseñan en la escuela, de ahí la lógica sumatoria, y no hay una modificación general de las relaciones escolares a partir de la incorporación de las concepciones de esa cultura. Yo creo que muchas de nosotras hemos tenido prácticas de este tipo en las escuelas. Pensemos cuando, qué sé yo, en la escuela en lengua nos enseñan, por ejemplo, leyendas, o en cuando se hace, qué sé yo, la fiesta, o el acto, porque no es un acto oficial, el 12 de octubre se suele hacer como talleres, entonces hacemos como, vieron estas prácticas, decir, bueno, cada curso tiene un país o un pueblo, una cultura, entonces hace las comidas típicas y mostramos cómo se visten y nombramos algunas palabritas, ¿no? Pero son como precisamente una mirada folclorizada de la que hablábamos recién, de los pueblos originarios, en donde esos conocimientos simplemente se agregan, se incorporan como una cosa más que ocurre en la escuela, que no problematiza los supuestos conocimientos verdaderos, ¿no? No alteran el currículum escolar. Sigo enseñando los mismos contenidos, sigo dando la misma mirada, nada más que ahora le incorporo algunas cositas pertenecientes a los pueblos originarios, como algunas palabritas o algunos contenidos. Entonces, estos conocimientos se establecen, dicen el texto, con una lógica sumatoria, porque se agregan a los ya existentes sin modificarlos, y además descontextualizada, porque simplemente se agregan como adornos, ¿no? Se agrega el idioma, se agregan, qué sé yo, algunos tejidos, algunas comidas típicas, algunos relatos, pero que no problematizan la cuestión política, ni la dominación, ni la desigualdad. Entonces, esta mirada pone entre paréntesis, desconoce o ignora el reconocimiento de derechos políticos. Yo siempre les doy el ejemplo, no sé si se los he dado en alguna clase anterior, como para pensar, ¿no?, esta situación. Imagínense que yo para el 24 de marzo soy docente, entonces invito a mi escuela a una madre o a una abuela de Plaza de Mayo, con ocasión al 24 de marzo, que se conmemora la última dictadura, y cuando la invito, le pido que me cuente cómo cocina, o le pido que me cuente cómo teje, o le pido que me cuente, no sé, qué hace cuando se levanta, ¿no? O en qué cree, o qué cosas lee, pero que no hable ni de los desaparecidos, ni de la dictadura, ni del... Esta es la misma lógica, ¿no? Invitamos a los pueblos originarios, les damos representación el 12 de octubre, pero les damos la representación desde este lugar curioso, si se quiere, a ver cómo hablan, cómo se visten, pero que no hablen de la conquista, del despojo, de la desigualdad, ¿no? Es esta misma lógica que por ahí si la pensamos desde este lado queda un poquito más clara. Esto sería la interculturalidad funcional. El texto se pelea, obviamente, discute tanto con la interculturalidad relacional como con la funcional, y por eso propone otras interculturalidades que fundamentalmente van a ser estas tres ideas que van a dar lugar después a la interculturalidad crítica. No piensen a estas interculturalidades como diferentes, sino que son, como diferentes quiero decir como excluyentes, como que si estoy en una no estoy en la otra. En realidad, lo que el texto hace es proponer aportes de las tres para construir entre las tres juntas una interculturalidad crítica. Es decir, para debatir la multiculturalidad o para debatir las interculturalidades de las que hablamos recién, relacional o funcional, el texto va a proponer una interculturalidad que se construya a partir de una mirada intracultural, extendida y descolonizadora. Comencemos por esta idea de intracultural. La interculturalidad intracultural parte precisamente, fíjense la palabrita, ¿no? Intracultural, del interior de las culturas. Es decir, partamos de la idea de que los pueblos originarios tienen derecho a ser reconocidos en su libre determinación y en su acceso a los recursos. Hay una demanda de los pueblos originarios, que hasta ahora el único estado latinoamericano que lo ha reconocido es Bolivia,
de que los estados latinoamericanos reconozcan que son estados plurinacionales y plurilingües, es decir, son estados donde habitan, fíjense que ya no hablamos de pluriculturales, hablamos de plurinacionales. En los estados latinoamericanos habitan naciones diferentes. Cuando hablamos de naciones, hablamos no solamente de grupos culturales, sino también de grupos que han tenido un lenguaje común, creencias comunes, normas, acceso a determinadas prácticas de conocimiento, de salud, de relación. Es decir, los pueblos originarios tienen derecho a ser reconocidos en sus identidades culturales. Y desde esa identidad cultural entrar en un diálogo histórico y político. Y tienen derecho a definir lo que el texto llama el buen vivir, el vivir bien de cada pueblo. ¿A qué me refiero? Primero y principal, al reconocimiento de sus territorios ancestrales, ¿no? Los pueblos originarios tienen sus propias prácticas educativas. No es que cuando llegó la escuela empezaron a educar a sus hijas y a sus hijos. Ellos ya tenían las prácticas educativas, sus saberes se transmiten, perdón, hablo en pasado cuando no debería. Tienen sus propias prácticas de transmisión de sus saberes ancestrales de una generación a la otra. Tienen sus idiomas, tienen sus conocimientos, sus prácticas educativas, sus prácticas de salud, y esos conocimientos, esos saberes, esos recursos, tienen que ser reconocidos, ¿no? Reconocer, ¿no? Cuando el Estado de Bolivia se reconoce como plurinacional, ¿qué significa esto? Que reconoce que dentro del Estado boliviano hay naciones diferentes. Esto no lo ha hecho otro país latinoamericano, al margen de que sí reconocen derechos de los pueblos originarios, no se reconocen como plurinacionales, sino que sigue en el imaginario hegemónico vigente la idea de una nación única. ¿Qué implica este derecho, también esta interculturalidad intracultural? El reconocimiento a la libre determinación, es decir, aquellos tienen derecho a decidir qué hacer o cómo solucionar determinadas situaciones. Pensemos en un ejemplo, qué sé yo, en la salud, por ejemplo, ¿no? Hay un montón de prácticas de salud provenientes de conocimientos ancestrales que el capitalismo ha, por un lado, opacado para reemplazarlo por este modelo de salud occidental, pero que por otro lado también se lo ha apropiado, ¿no? Porque muchas veces las grandes farmacéuticas se apropian de los conocimientos ancestrales de los pueblos originarios para eh, elaborar sus fármacos y después incorporarlos al sistema capitalista, ¿no? O pensemos también en la alimentación, ¿no? En estas prácticas de alimentación en donde los pueblos originarios muchas veces no tienen el derecho a una soberanía alimentaria, porque, por ejemplo, en determinados campos o en determinados territorios solamente se pueden cultivar o sembrar o cosechar semillas que vende determinada empresa y no que son construidos y elaborados en el interior de la propia comunidad. Entonces, todo este reconocimiento de derechos tiene que ver con una educación intracultural, es decir, el reconocimiento de que esos pueblos que habitan el Estado tienen derecho a sus propias prácticas, ¿sí? Que históricamente les han sido negadas. Las otras dos, decíamos, eran la interculturalidad extendida y la decolonial. La extendida hace, digamos, pone el foco al revés. Si la interculturalidad intracultural ponía el foco en los pueblos originarios, la interculturalidad extendida lo que hace es poner el foco en las culturas occidentales. Es decir, en que las culturas occidentales reconozcamos también que hay ciertos discursos hegemónicos que nos constituyen y que se reproducen en la escuela, en los medios de comunicación, en las familias, en las instituciones religiosas, que sostienen esta idea de monoculturalismo de la que hablábamos al principio. Y que por lo tanto hay que deconstruir esos discursos hegemónicos, hay que desarmarlos para realmente construir una interculturalidad, ¿no? Y que tenemos que considerar las intersecciones entre la raza, la etnia, el género, la edad. Esto de interseccionalidad lo vamos a conversar dentro de un ratito y como les dije, los vamos a conversar también dentro de algunas clases, ¿no? Pero a ver, como para ir anticipando algunas cositas.
Cuando hablamos de discursos hegemónicos monoculturales, no solamente hablamos de cómo se han construido en el imaginario los pueblos originarios, sino también cómo se han construido, por ejemplo, los pueblos de origen africano, cómo han sido construidas las personas homosexuales, cómo han sido construidas las personas eh, que, que, eh, que tienen una orientación diferente a la heterosexualidad, cómo se han construido diferentes discursos religiosos. Digo, cómo todos estos discursos monoculturales no solo afectan a la relación entre pueblos originarios y culturas occidentales, sino que afectan todas las relaciones sociales. El Estado se ha construido históricamente y se sigue construyendo, por eso dice problematizar las formas históricas, pero también las modalidades contemporáneas de las relaciones sociales, y se ha construido a partir de lo que hace algunas clases atrás, cuando hablábamos de identidades, llamábamos lógica binaria. ¿Se acuerdan que hablábamos de esta lógica binaria de que excluye como dos posibilidades de existir únicamente, y que siempre entre esas dos posibilidades hay una que vale y la otra no? No es lo mismo ser blanco que ser negro, no es lo mismo ser varón que ser mujer, no es lo mismo tener una discapacidad que no tenerla, no es lo mismo ser heterosexual que homosexual. Es decir, que una interculturalidad extendida extendería esta problematización ya no solo a la relación con los pueblos originarios, sino a las relaciones sociales en general, y a reconocer cómo los discursos sociales se han construido hegemónicamente en forma excluyente, en forma discriminatoria, plagada de prejuicios, plagada de estereotipos negativos. Y en tercer lugar tenemos la interculturalidad descolonizadora. Sobre este tema el texto habla mucho. Yo aquí en la presentación rescaté poquito, porque nosotros del concepto de colonialidad ya hablamos en la unidad 1, por lo tanto ustedes ya lo conocen, y cuando lean el texto se van a encontrar con que hay cositas que ya hemos trabajado. La interculturalidad descolonizadora apunta a ir un paso más allá de las dos anteriores, ¿no? Decíamos, bueno, primero reconocer los derechos a la libre determinación de los pueblos originarios. Segundo, reconocer cómo hemos sido constituidos con discursos hegemónicos que son discriminadores, que son excluyentes. Y en tercer lugar, reconocer que toda nuestra vida se ha construido a partir de una lógica colonial, que toda la subjetividad social de nuestras culturas ha sido construida a partir de una historia colonial que se sustenta en el genocidio de los pueblos originarios, del cual ya hablamos, y también en el etnocidio, es decir, ¿se acuerdan que hablábamos de un genocidio físico y de un genocidio cultural? Entonces, la interculturalidad decolonizadora a lo que apostaría sería precisamente a un proyecto de decolonialidad de esas dimensiones de la colonialidad de la cual nosotras ya hablamos en la unidad 1. El texto aquí retoma la colonialidad del poder, del saber, del ser, del vivir, y propone algunos lineamientos precisamente para descolonizar esas historias coloniales que nos constituyen en todas estas dimensiones que ya conocemos, que no vamos a ahondar porque ya las hemos conversado, pero que tienen que ver también con, fíjense, múltiples dimensiones, ¿no? La colonialidad del poder con relaciones que se racializan y que constituyen clases sociales, del saber que problematizan los conocimientos y qué es lo que consideramos conocimiento y qué es lo que no, del ser que afecta a las propias construcciones de nuestras identidades racializadas, y del vivir pensando en términos generales en las relaciones con la naturaleza. Tomando entonces, decíamos, los aportes de estas tres interculturalidades, intracultural, extendida y descolonizadora, el texto propone construir una interculturalidad crítica a partir del diálogo, ¿sí?, entre estas tres interculturalidades que hemos mencionado, y nos invita entonces a deconstruir estos discursos hegemónicos esencialistas sobre las identidades y las culturas. Ya hemos visto qué es esto del esencialismo, lo trabajamos cuando trabajamos identidades. Decíamos, bueno, esta idea de que las culturas son esencias cerradas, inmodificables, ¿no? Precisamente pensarlas desde otro lugar y reconocer cómo la escuela sigue sosteniendo discursos esencialistas sobre las culturas y sobre las identidades.
Las prácticas escolares, y en la clase que viene nos vamos a meter específicamente en textos, en manuales escolares para pensar un poco esto, siguen a la hora de trabajar los contenidos vinculados con los pueblos originarios, los sigue pensando en forma esencializada. Y esto es un poco lo que tenemos que deconstruir desde estas interculturalidades de las que estamos hablando. Hay una frase que el texto toma de Walter Mignolo, que es un poquito muy representativa de esto que estamos hablando, ¿no? Dice, bueno, pensemos diferencias coloniales y no nos limitemos solamente a reconocer diferencias culturales, ¿no? Vayamos más allá de esta idea de diferencia cultural como algo pintoresco, ¿no? Que pensemos en los actos escolares, y el indecito y la negrita y el caballero y la dama antigua como si fueran todos lo mismo, y empecemos a pensar qué diferencias coloniales se han instaurado entre esos grupos sociales que estamos representando y que estamos mostrando y que estamos poniendo en escena, por ejemplo, en un acto escolar, digo un acto como podría poner otros ejemplos, ¿no? En el texto van a encontrar algunos ejemplos de cómo se enseñan algunos contenidos escolares, ¿no? Algunas diapositivas atrás veíamos una escena de una escuela en donde está presente la bandera argentina y también la bandera del pueblo mapuche, eh, ¿no? Como las demandas de los pueblos originarios van también de alguna manera invitando a problematizar las prácticas escolares y a desarmar algunos discursos hegemónicos en este sentido. Y por último, decíamos entonces que esta interculturalidad crítica que parta de estas interculturalidades decoloniales, intraculturales o extendidas, entren en diálogo con este concepto de interseccionalidad que, como les decía, vamos a retomar dentro de algunas clases, ¿no? ¿En qué consiste la interseccionalidad? Este concepto es un concepto que surge del movimiento feminista negro, las feministas negras, empiezan a pensar el concepto de interseccionalidad precisamente porque se distancian del feminismo más tradicional que se venía construyendo a lo largo de los siglos, fines del siglo XVIII y a lo largo del siglo XIX. Y lo que proponen las feministas negras es que, bueno, ellas, además de ser mujeres, son negras. Y como mujeres negras, tienen una experiencia de vida muy distinta a la experiencia de vida de las mujeres blancas, de clase media alta, ¿no? Que en ese momento, que era lo que reclamaban, y qué sé yo, el acceso a la universidad, el acceso al voto. Bueno, las mujeres negras tenían otros reclamos, tenían otras experiencias de vida y vivían los reclamos feministas desde otro lugar. Entonces, la idea de intersección es la idea de empezar a pensar cómo se cruzan o cómo se entrecruzan múltiples formas de opresión en la vida y en la experiencia de las personas, ¿no? Los autores decoloniales hablan de este concepto de herida colonial, ¿no? Cómo se ha construido una herida colonial que nos sigue lastimando hasta el día de hoy y que se encarna en cuerpos situados. Y esos cuerpos situados se van a constituir por múltiples dimensiones, cuando veíamos el concepto de identidades, que no tienen que ver solamente, ¿no? Que tienen con una dimensión, digo, tienen que ver con la raza, tienen que ver con el género, tienen que ver con la discapacidad o no, tienen que ver con la edad, tiene que ver con la orientación sexual, ¿no? Pensemos, quiero decir, por dar un ejemplo tonto, no es lo mismo ser homosexual en, no sé, en una clase media alta que ser homosexual en una villa miseria, ¿no? Digo, ahí hay como un entrecruzamiento de múltiples dimensiones de opresión que construyen experiencias de vida diferentes en las diferentes subjetividades y en las diferentes personas. Uno de los ejemplos que las feministas interseccionales nos invitan a pensar, fíjense, es el diálogo entre la racialización del género y la generización de la raza. Ahora sí. Cuando hablamos de racialización o de generización, estamos pensando a la raza y al género como construcciones sociales, como cuando hablábamos de la discapacidad hace algunas clases atrás y decíamos la discapacidad no es una característica constitutiva de un sujeto, es una construcción social en donde hay una sociedad que cataloga a determinadas personas como personas con una discapacidad
y que se comporta ante esas personas de determinada manera que puede ser facilitadora de la vida o no. Digo, ¿cuál es el problema de que una persona con discapacidad no pueda transitar por las veredas de Regina? ¿El problema es de la persona con discapacidad que tiene una silla de ruedas? ¿O es de las veredas de Regina que están hechas para el traste, que hay una más alta, una más baja, ¿no? En este sentido pensamos así también la raza y el género, ¿no? Fíjense cómo las mujeres que además son negras o pertenecientes a los pueblos originarios, sufren como una doble opresión, ¿no? Se racializa su género y se generiza la raza también, ¿no? Entonces, como este proceso doble permite pensar el entrecruzamiento de dobles, de múltiples, perdón, identidades. Bien, hasta aquí el primero de los textos que tienen que leer. El segundo texto es un texto que curiosamente, no sé si curiosamente, pero digo, a propósito lo elegí, es un texto escrito por el Ministerio de Educación de nuestro país, en el año, si no me equivoco, 2009. Y es un texto que habla de sugerencias, que nos presenta orientaciones para elaborar diseños curriculares vinculados con la educación intercultural bilingüe. Por eso les decía, es interesante poner en diálogo con lo anterior, porque no todo lo anterior, todo el texto que acabamos de trabajar, es muy crítico en torno al rol y al papel de los estados nacionales. Entonces aquí tenemos un documento que surge del Estado Nacional y que habla específicamente de la educación intercultural bilingüe. ¿De qué hablamos cuando hablamos de educación intercultural bilingüe? Hablamos de una modalidad del sistema educativo. Ustedes sabrán que nuestro sistema educativo tiene varias modalidades. ¿Qué son las modalidades? Diferente, qué sé yo, la educación especial es una modalidad del sistema educativo. La mal llamada educación común es otra modalidad que es la más extendida, la más conocida. Qué sé yo, la educación de adultos es otra modalidad. La educación en contextos de encierro es otra modalidad. Y la educación intercultural bilingüe es otra modalidad. Es decir, las escuelas que se reconocen como interculturales adoptan, digamos, un proyecto educativo intercultural bilingüe, es decir, se proponen específicamente enseñar contenidos interculturales. Pero además de ser una modalidad, con todo lo que hemos charlado, ya debe haber quedado claro, pensemos en los circulitos que mencionábamos al principio, que la interculturalidad es un desafío para todo el sistema educativo. Digo, la educación común, mal llamada común, que no está conformada por escuelas interculturales, debería tomar los aportes de la interculturalidad también para pensar los contenidos que se enseñan y se aprenden en las escuelas. A partir de estas ideas, este documento que escribe, miren, ahí está el año, el Ministerio de Educación en el año 2009, se reconoce, cuando lean el documento van a ver, que escriben estas sugerencias sustentados en la Constitución Nacional y en la Ley de Educación Nacional de nuestro país. Nuestra Constitución Nacional y la Ley de Educación Nacional les reconocen derechos a los pueblos originarios. La Constitución Nacional específicamente reconoce derechos de los pueblos originarios. En realidad estos derechos fueron incorporados en la reforma que se le hizo a la Constitución, en la última que fue en el año 1994. ¿Sí? Es una incorporación, digamos, medianamente reciente a la Constitución Nacional, y la Ley de Educación Nacional, precisamente esto que hablábamos recién, cuando habla de todas las modalidades del sistema educativo, habla de la educación intercultural bilingüe como una de las modalidades. ¿Qué implica esto? Que estos documentos dan cuenta de que el Estado reconoce que no es monocultural, ¿no? Cuando hablábamos del texto de Walter del Río y de todo ese grupo de investigación, cuando decíamos, bueno, claramente a lo largo del siglo XIX y de gran parte del siglo XX hubo un genocidio hacia los pueblos originarios. La pregunta es, hoy, año 2020 o siglo XXI, ¿sigue habiendo ese genocidio? Bueno, aquí estos documentos podrían dar una pauta para decirnos que algunos avances hubo, quizás no son suficientes, pero hay algunos avances. Quiero decir, en estos documentos, en la Constitución, en la Ley de Educación Nacional y en otras normativas, el Estado reconoce que es un país
multilingüe y pluricultural. Es decir, que reconoce que en su interior habitan pueblos originarios que tienen derecho a hablar su idioma, a vivir y a practicar sus propias culturas, que no necesariamente son esa cultura dominante que históricamente el Estado ha impuesto. Por supuesto, esto no es lo mismo, aclaremos, que reconocerse como plurinacional, que es lo que hace Bolivia, ¿eh? Eso ya un poquito lo charlamos recién. Y en este sentido, entonces, es que el Estado, en este documento que vamos a leer, el Ministerio de Educación, que es obviamente parte del Estado, reconoce a las escuelas interculturales, reconoce a la educación de interculturalidad, ya, a la educación intercultural como una modalidad del sistema educativo. En ese documento lo que se presentan son sugerencias para armar diseños curriculares de educación intercultural. Y para eso presentan fundamentos, es decir, cuáles son los fundamentos que sustentan los diseños curriculares de educación intercultural. Y el texto habla de tres tipos de fundamentos: fundamentos político-legales, fundamentos socioantropológicos y fundamentos curriculares y pedagógicos. Vamos a ir explicando estos fundamentos muy brevemente. Los fundamentos políticos y legales tienen que ver un poquito con lo que hablábamos recién. Es decir, el Estado tiene una serie de leyes y de normativas que implica que reconoce que en su interior habitan pueblos originarios y que esos pueblos originarios tienen derechos. Primero y principal, la ley más importante que tiene el país, que es la Constitución Nacional, como decíamos recién, a partir de la reforma del 94, en su artículo número 75, en el inciso número 17, reconoce la preexistencia de los pueblos originarios. Fíjense, la Constitución reconoce la preexistencia, es decir, que existían antes que el Estado se constituyera. Cuando el Estado argentino se construye, los pueblos originarios ya habitaban el territorio que hoy es Argentina. Este es un reconocimiento que, digamos, en términos territoriales debería implicar el reconocimiento de muchos derechos que hoy no se están reconociendo. Por otro lado, la Ley de Educación Nacional, de la que hablábamos recién, esta Ley de Educación Nacional es del año 2006, y en su artículo 52 habla de la modalidad de educación intercultural bilingüe, como explicamos recién. Por otro lado, el texto les habla de una resolución del Consejo Federal de Educación. Fíjense que esta resolución es vieja, es del año 1999, vieja, más vieja que la Ley de Educación Nacional, quiero decir, ¿no? Aunque posterior a la reforma constitucional. En esa resolución del Consejo Federal de Educación, se reconoce a la Argentina como un país multicultural, pluriétnico y multilingüe. Y por último, otra resolución importante es la resolución 549 del año 2004, en donde el Ministerio de Educación de la Nación, que es el que escribe este documento que ustedes tienen que leer para esta clase, crea el Programa Nacional de Educación Intercultural Bilingüe, es decir, crea un programa precisamente para que se aplique específicamente en las escuelas interculturales bilingües. Es decir, que a diferencia, por lo menos hablo de lo normativo, de lo legal, a diferencia de esas políticas asimilacionistas que veíamos con los ejemplos de Seferino Namuncurá y demás, aquí tenemos un programa que no apunta a ser asimilacionista, sino que apunta a construir una educación que sea intercultural, es decir, que permita el diálogo entre los diferentes grupos culturales que conforman y que habitan lo que hoy es nuestro Estado. Estos son los fundamentos políticos y legales. Con respecto a los fundamentos socioantropológicos, van a encontrar ahí algunos puntos y algunas ideas que seguramente ya conocen porque las hemos trabajado en clases anteriores, ¿no? ¿Por qué es importante la interculturalidad en términos sociales y antropológicos? Porque hay que cuestionar las teorías esencialistas, esto lo señala el documento, no me voy a detener en esto porque ya lo hemos conversado, ya saben lo que son las teorías esencialistas, y hay que empezar a pensar a los pueblos y a las culturas desde lugares que no sean esencialistas. El documento señala esta idea de interculturalidad como un proceso, como un proyecto inacabado, que tiene un carácter ético, político y epistemológico. Fíjense, apunta a lo ético, apunta a lo político,
pero también apunta a lo epistemológico, es decir, al reconocimiento de qué es y qué no es conocimiento, ¿no? Y por otro lado, al reconocimiento de la escuela como una institución privilegiada para construir la interculturalidad. Si nosotros volvemos para atrás un poquito en el programa, vimos cómo la escuela fue una institución privilegiada para imponer la cultura hegemónica. Cuando decíamos, bueno, el genocidio físico se dio fundamentalmente a partir de las instituciones represivas del ejército y de la institución policial, que sobre todo el ejército avanzaba sobre los territorios de los pueblos originarios y directamente asesinaba, así masacraba a las poblaciones. Pero el genocidio cultural, es decir, este proceso en donde se les impone la cultura hegemónica y se los expropia de sus propias culturas y de sus cosmovisiones, estuvo a cargo fundamentalmente de la Iglesia y de la escuela. Entonces, así como la escuela fue una institución muy importante a la hora de imponerles a los pueblos originarios cierta cultura, hoy en día tenemos que pensar que también la escuela es una institución privilegiada para construir el diálogo intercultural y para reconocer derechos a los pueblos originarios. Que es muy complejo, cuando hablábamos recién de la interculturalidad como un proceso, como un proyecto, como un diálogo complejo que involucra diferentes miradas, tiene que ver con muchas preguntas, muchos debates y muchas discusiones que muchas veces dependen de cada territorio. Por ejemplo, hay comunidades que reclaman que la escuela enseñe el idioma de los pueblos originarios, porque esas comunidades ven que el idioma se está perdiendo y que la escuela es una institución interesante para rescatarlo. Y hay otras comunidades que no quieren que la escuela enseñe el idioma de los pueblos. Hay otras comunidades que dicen, no, el idioma lo enseño yo, que vayan a la escuela a aprender y a generar herramientas para adquirir otro tipo de derechos. Por ejemplo, no sé, derechos laborales, derechos sociales, ¿no? Yo no quiero, dejar el idioma originario, se los enseña a la comunidad y en la escuela que aprendan otro tipo de conocimientos que les permitan incorporarse a la sociedad dominante que lamentablemente hoy en día seguimos, qué sé yo, para acceder a un trabajo, para acceder a una universidad, para acceder a ciertos derechos, necesitamos estar familiarizados con los parámetros culturales de los grupos dominantes, y por lo tanto en las escuelas interculturales se pone en juego este diálogo complejo entre los parámetros culturales de la cultura dominante necesarios para acceder a ciertos derechos y el reconocimiento de los conocimientos y los saberes ancestrales de los pueblos. Bueno, y por último, los fundamentos curriculares y pedagógicos. Esto tiene que ver con la decisión de lo que se enseña y de lo que se aprende al interior de las escuelas interculturales. Lo primero que hay que decir es que lo que se reclama es que en las decisiones curriculares de los contenidos a enseñar en las escuelas haya participación, tanto de personas indígenas como de personas no indígenas. Tenemos una larga experiencia y una larga trayectoria en nuestro sistema educativo de decisiones curriculares que se toman sin la presencia de ciertos grupos. Por ejemplo, un diseño curricular para una educación intercultural en donde no hay ninguna persona proveniente de otra cultura que no sea la cultura occidental hegemónica. O un diseño curricular para educación especial en donde ninguna persona con discapacidad pudo participar ni opinar. O contenidos vinculados a la diversidad sexual donde solamente están, ¿no?, decididos por personas heterosexuales. O decisiones vinculadas a mujeres de donde solo participan varones, ¿no? Esta idea de, bueno, las decisiones curriculares para una educación intercultural tienen que ser participativas, tienen que dar diálogo y voz a todas las personas involucradas y afectadas en ese proceso, incluso aunque esto involucre conflictos, debates, diferentes posicionamientos y puntos de vista. Por supuesto, en términos curriculares y pedagógicos hay que pensar qué es conocimiento y qué no. Esto un poco ya lo hablamos, ¿no? ¿Se acuerdan cuando veíamos el video donde Enrique Dussel problematizaba lo que se enseñaba y lo que se aprendía en la escuela? ¿Qué es conocimiento y qué no? ¿No? ¿Qué es lo que merece el nombre de conocimiento? Fíjense cómo muchas veces ciertas creencias o cosmovisiones de los pueblos originarios se enseñan en las escuelas bajo el título de mitos o de leyendas, ¿no? Qué sé yo, por ejemplo, no sé, en las escuelas cristianas, los mitos
creencias propias de la tradición cristiana, no se enseñan como mitos, pero sí se enseñan como mitos las creencias de los pueblos originarios, ¿no? Es decir, esta idea, bueno, ¿qué es conocimiento y qué no? Los saberes en torno, esto que decíamos, en torno a la alimentación, en torno a la salud, en torno al medio ambiente, ¿no? ¿Qué es lo que va a entrar al currículum bajo el catálogo de conocimientos? ¿Solamente los que Occidente considera conocimientos o también van a ser considerados conocimientos otros saberes pertenecientes a esos saberes ancestrales? Y si entran, ¿tienen que ser enseñados en la escuela o los saberes? ¿No? Aquí es donde precisamente necesitamos que la educación intercultural se construya en forma dialógica entre todas las personas involucradas. Y por supuesto esto presenta desafíos a la formación docente, porque fíjense, hay docentes de educación especial, hay docentes de escuelas secundarias, hay docentes, pero no, digamos, muchas veces los contenidos vinculados a la interculturalidad no se enseñan ni se aprenden en la formación docente. Muchas veces las personas que trabajan en escuelas interculturales son docentes que estudiaron su trayecto docente en instituciones que fueron fuertemente monoculturales, si se quiere, ¿no? Entonces no estamos por ahí muchas veces, también esto presenta un desafío a cómo formamos a los docentes. Digo, ustedes cuando terminen de cursar antropología, ¿van a poder trabajar estas temáticas en otros contenidos, en otros espacios? Si el día y si el día de mañana les toca trabajar en una escuela intercultural, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Cómo hacemos? Entonces esto presenta también un desafío a la formación docente. Creo que ahora la Universidad del Comahue estaba armando un trayecto de formación precisamente específico para docentes interculturales. Por supuesto, esto no significa que yo como docente tenga que aprender, por ejemplo, no sé, la cosmovisión mapuche, por decir, por el territorio en el que estamos, o que tenga que aprender sí o sí a hablar en mapuzungún para ser una docente intercultural. Pero sí tengo que apropiarme de ciertos saberes, de ciertos conocimientos, para poder construir en diálogo esta educación intercultural, que es un desafío para todo el sistema educativo. Bueno, espero que se haya entendido. Hasta aquí llegamos. Saludos y nos vemos la clase que viene.